El USS Enterprise CVN-65 fue el primer portaaviones nuclear del mundo. Y aún hoy es el arma más rápida y de mayor alcance de la Armada de los Estados Unidos. Pero es la pura valentía, y no el armamento de alta tecnología, lo que lo salvó en su hora más grave. Un terrible accidente frente a las costas de Hawái hizo arder el fuel y barrió la cubierta con explosiones de piezas de artillería. ¿Qué tipo de tripulación se une para salvar un barco envuelto en llamas? ¿Qué tipo de capitán rehúsa dejar que su barco se hunda? La tripulación del USS Enterprise se enfrenta a una terrible prueba bajo el fuego. Buques de guerra. El USS Enterprise. Los aviones de los portaaviones son una mezcla muy volátil de fuel de aviación, oxígeno y fluidos hidráulicos. Y además están llenos de cargas de artillería que van desde proyectiles de cañones hasta misiles y bombas. Con todo ello amontonado sobre y bajo cubierta, cada avión es un desastre a punto de producirse con un solo movimiento que desencadene una reacción fatal de fuego y llamas. Todos los marineros que sirven en este Enterprise son conscientes de lo que le sucedió el 14 de enero del año 1969, cuando un pavoroso incendio se desató sobre su cubierta. De la serie de barcos llamados Enterprise en los últimos 235 años, pocos sufrieron pérdidas semejantes. El primer USS Enterprise comenzó su vida como un barco de abastecimiento británico, el George. En el año 1774, a principios de la Guerra de Independencia, fue capturado por los norteamericanos, rebautizado Enterprise y puesto a su servicio como buque de guerra. A lo largo de varias décadas, otros 5 Enterprise sirvieron en la Armada. Su feroz herencia está muy bien representada por el tercer Enterprise, una goleta de 135 toneladas y 12 cañones que se botó en Baltimore en el año 1799 y entró rápidamente en acción para servir durante 24 años. En 1799 zarpó hacia el Caribe para enfrentarse a los corsarios franceses que atacaban continuamente a los barcos mercantes norteamericanos. Capturó al menos 8 barcos corsarios franceses y recuperó unos 11 mercantes norteamericanos, lo que es un logro que le hizo ganarse el sobrenombre de Enterprise de la buena suerte. En 1801 nos embarcamos en las llamadas guerras berberiscas contra los piratas del norte de África. Y el buque se enfrentó al barco pirata Trípoli, que era uno de los mejores. Y tras un enfrentamiento de 3 horas, acabaron dando una buena paliza a los piratas. Mataron o hirieron al menos a 50 de sus tripulantes. La última guerra en la que el Enterprise número 3 entró en acción fue la guerra de 1812. Estaba navegando frente a la costa de Maine cuando se topó con el famoso HMS Boxer de la Marina Británica, un barco de su misma clase. Se enzarzaron en una batalla muy larga que terminó matando a los capitanes de ambos buques. Pero el Enterprise venció y capturó al Boxer y se dirigió a Portland, Maine, con su pieza. Ambos capitanes eran muy respetados en sus propios servicios y recibieron un funeral conjunto. El séptimo Enterprise era un portaaviones de la clase Yorktown. Su número de identificación era CV6. Enterprise significa empresa. La propia palabra expresa audaz iniciativa con riesgo, y probablemente no haya mejor definición que pueda describir la vida del portaaviones Enterprise CV6. En 1934 se colocaron las quillas, tanto del Yorktown como del Enterprise, y dio comienzo el proceso de construcción en Newport News. Este Enterprise tiene 242 metros de eslora y una cubierta de aterrizaje de 34 metros de anchura.
Llevaba 88 aviones, que iban desde cazas hasta bombarderos y torpederos. Antes de la guerra se equipó con 8 cañones de 13 centímetros a lo largo de la galería de cubierta. Sus baterías antiaéreas secundarias eran numerosas, aunque no muy potentes, cañones de 2,8 de disparo rápido en monturas cuádruples y una serie de ametralladoras del calibre 50. Es altamente maniobrable y su sistema de propulsión puede ponerlo a una velocidad de 32 nudos. A principios de la década de los años 1940, con el aumento de la tensión bélica con el Imperio japonés, el Enterprise fue enviado al Pacífico. Su misión era transportar aviones de guerra a las bases norteamericanas de las islas. Al mando iba un almirante muy agresivo que estaba preparado para la guerra y todos los peligros que ésta pudiera acarrear. El almirante al mando del Enterprise era William F. Halsey. Mucha gente le llamaba Bull, Toro, pero a él no le gustaba. Él era Bill, un marinero de pies a cabeza. Sus hombres le adoraban incluso antes de la guerra. Tenía muy claro lo que iba a ocurrir. Pensaba que Estados Unidos y Japón entrarían en guerra, que lo harían pronto. La última misión del Enterprise antes del ataque a Pearl Harbor era llevar 12 aviones a la isla de Wake. Antes de zarpar del puerto, Halsey dio al capitán Murray la que se conoció como la primera orden de batalla, diciéndole que aquel no era otro viaje corriente de entrega de aviones y que todo el mundo debía estar preparado y que, si veían cualquier buque que llevara la bandera japonesa, debían atacarlo. Debían defenderse, de modo que Bill Halsey ya estaba en guerra el 28 de noviembre de 1941. Habíamos ido a la isla de Wake con un escuadrón de cazas del Cuerpo de Marines. Los dejamos en Wake e inmediatamente dimos la vuelta y regresamos a Pearl Harbor. Y el 3 de diciembre nos topamos con una tormenta terrible. Todos estábamos muy disgustados y malhumorados porque no íbamos a llegar a tiempo para el permiso del sábado por la noche. La nueva hora de llegada era la mañana del domingo 7 de diciembre. El Enterprise se aproximaba procedente del oeste, sin saber que el destacamento japonés se dirigía hacia el norte y que se encontraba prácticamente a la misma distancia de Pearl Harbor que ellos. Los japoneses solo tenían 6 portaaviones en aquella época, y aquellos 6 lanzaron casi 360 aviones contra Pearl Harbor. Nuestros aviones ya habían volado hacia la base aérea de Pearl Harbor, porque normalmente lo hacíamos así. Los aviones iban por delante del portaaviones, y muchos de ellos sufrieron ataques o fueron derribados aquel día, tanto por fuego amigo como por los aviones japoneses. Antes de terminar el día, el Enterprise perdería 9 aviones, y 6 pilotos resultaron muertos. Recibimos un teletipo o algún tipo de mensaje de radio que decía que Pearl Harbor estaba sufriendo un ataque y que aquello no era un ejercicio. Y poco después aparecieron cruceros y 2 destructores que se acercaban por el horizonte. Nuestro oficial jefe nos dijo: mirad, chicos, eso es lo que queda de nuestra flota después de que los japoneses hicieran su trabajo contra nosotros. Entonces nos quedamos bastante desanimados. A pesar de todo, salimos en persecución del enemigo, pero no pudimos encontrarlo porque ya estaba lejos. La noche del 8 de diciembre esperamos hasta que casi había oscurecido para entrar en el puerto, y fue una escena terrible. Los olores, las cosas que veíamos y la atmósfera general era absolutamente descorazonadora. Normalmente nos lleva unas 20 horas reabastecer completamente el buque, pero aquella vez lo hicimos en 6 o 7 horas. El 10 de diciembre, el Enterprise provoca la primera destrucción de un buque de guerra japonés a manos de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cuando sus aviones hunden el submarino patrulla I-70 de la Marina Imperial frente a las costas de Oahu.
El 1 de febrero del año 1942, cuando la guerra iba bastante mal, el Enterprise estaba luchando en lo que se llamó la ofensiva defensiva, en las islas Gilbert y Marshall, que estaban en manos de los japoneses. Los japoneses no se lo esperaban. La incursión salió como se había planeado. Se hizo bastante daño a los barcos que estaban en Kwajalein. Únicamente un puñado de aviones japoneses pudo despegar para enfrentarse al ataque. Cuando el Enterprise y el Yorktown regresaron del ataque a las Islas Marshall, se tocaron las sirenas, se lanzaron silbidos, vivas y gritos de todo tipo. Parecía como que aquellos barcos habían ganado la guerra ellos solos a los japoneses. Pero lo más importante de aquello fue la inyección de moral que supuso, porque la moral literalmente estaba por los suelos. Parecía como si hubieran noqueado 9 veces a un boxeador en los 9 primeros asaltos. Entonces llegó el 10º y nos tocaba a nosotros. Fue una sensación maravillosa porque hicimos añicos aquel lugar. Participó en la incursión Doolittle contra Tokio en el año 1942. La cubierta de despegue del Hornet estaba abarrotada con los 16 bombarderos B-25 de doble motor que iban a lanzar el ataque. El Enterprise y su contingente de cazas proporcionaron la cobertura aérea que necesitaba el destacamento norteamericano. El pequeño ataque no es mucho más que otra inyección de moral, pero pocas semanas después el Enterprise se encontrará en el corazón de la batalla que supuso un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. El 3 de junio del año 1942, el Enterprise no es más que uno de los 3 portaaviones estadounidenses que se preparan para lanzar un ataque sorpresa sobre el gigantesco destacamento naval japonés que se dirige a invadir la isla de Midway. Si los japoneses tienen éxito, obtendrán un dominio completo sobre el Pacífico. Los portaaviones norteamericanos, que no han sido detectados por los japoneses, lanzan sus aviones desde una gran distancia en busca del enemigo oculto en el vastísimo océano. Durante muchas horas, la desesperada búsqueda resulta infructuosa. El comandante del grupo aéreo del Enterprise se topó con el mismo problema que el comandante del grupo aéreo del Hornet. Llegaron a un punto en el que pensaban que estaban los japoneses donde los había localizado el último informe, pero no los encontraron allí. Mientras el grupo del Hornet dio la vuelta y regresó a Midway, el comandante Clarence Wade McCluskey miró al agua para comprobar en qué dirección soplaba el viento. Sabía que los portaaviones japoneses debían virar en dirección al viento, tanto para lanzar los aviones como para que aquellos aterrizaran. Así que giró dirigiéndose hacia el norte. Probablemente esa fue la mayor decisión de la batalla de Midway, porque si hubiera vuelto al Enterprise o hubiera virado para dirigirse al Hornet, la batalla habría tenido un resultado muy diferente. Pero tomó rumbo norte, siendo consciente de que estaba haciendo una apuesta desesperada. Se empezaban a quedar sin fuel, y unos 15 minutos después avistaron un destructor japonés en dirección contraria a la que ellos procedían. Eso confirmó su decisión y pensó que, aunque se quedaran sin combustible, al menos podrían alcanzar a los portaaviones japoneses soltándoles una buena ración de artillería. Los aviones del Enterprise bajaron en 2 grupos. El primer escuadrón destruyó el Akagi, que era el buque bandera, tanto en Pearl Harbor como en Midway. Los demás lanzaron bombas sobre el Kaga y únicamente sufrieron el impacto de las mismas, porque hoy sabemos que una de las bombas que cayó sobre el Kaga impactó justo en un depósito móvil de fuel, y aparte del estallido de la bomba, se produjo la explosión del depósito. Otra de las bombas cayó junto a una pila de torpedos que se habían sacado de los aviones japoneses para rearmarlos, y por supuesto, el Kaga se incendió.
Tras contribuir a la victoria de Midway, el Enterprise se dirigió a luchar en la carnicería naval que se produjo frente a la vital cabeza de playa de Guadalcanal entre agosto del 42 y febrero del 43. A veces fue el único portaaviones útil en las Islas Salomón, luchando en solitario para responder a los ataques japoneses y conservar en su poder aquellas islas críticas. Su tripulación lo pagó con sangre. Yo estaba abajo en el almacén, jugando a las damas con un buen amigo mío, cuando sonó la alarma general, que significaba que debíamos correr a nuestros puestos de combate. Alrededor de 12 o 14 aviones pudieron atravesar la cortina antiaérea y venían directamente hacia el Enterprise. Miré hacia arriba y vi un avión sobre mi cabeza, y no pude decir si era nuestro o no, pero estaba descendiendo contra nosotros. Lo siguiente que recuerdo cómo caía un pequeño huevo de ganso de allí, que pronto se convirtió en un pomelo, y más tarde en una sandía. Entonces me dije que tenía que esconderme. Al poco tiempo escuchamos una explosión terrible. Vi zapatos saltando de los puestos de artilleros, y los hombres habían salido volando literalmente de aquellos zapatos y habían desaparecido. Al día siguiente se ofició un servicio conmemorativo y por supuesto se derramaron muchas lágrimas cuando se introdujeron los cuerpos en las bolsas de lona y se hizo una salva de honor con proyectiles de 13 centímetros. Y luego se arrojaron al fondo del mar. Hasta el año 1945 y el final de la guerra, el Enterprise luchó en todo el Pacífico llevando a los suyos a la victoria en innumerables ocasiones, ganándose el imperecedero nombre de El Gran E. Pero el tiempo y la tecnología acabaron condenando al viejo buque de guerra. No está destinado a sobrevivir mucho más. El progreso condena al Enterprise a un destino que sus enemigos no pudieron imponerle: a silenciar sus cañones y aviones. La Armada considera que el Enterprise ya no resulta útil en el mundo de posguerra, con su gastado casco del año 1934, nada adecuado para el combate moderno. El CV-6 será desguazado en el año 1958. Nos quedamos absolutamente desolados cuando supimos que iban a desguazar el buque. Se conservó muy poco de él, aunque su campana se conserva hoy en la Academia Naval de Annapolis y se toca cada vez que la Armada le gana al ejército al fútbol. Me encantaba el barco entonces y me sigue encantando ahora. Yo atravesaría todo el país si alguno de mis compañeros me necesitara para algo. El antiguo y orgulloso nombre Enterprise desapareció de los listados de la Armada norteamericana, al parecer para siempre. Pero apenas 2 años después iba a resucitar, y su nuevo tocayo, el CVN-65, iba a convertirse en el barco de guerra más grande y más espectacular. En el año 1958 se desguazó el Enterprise CV-6, pero apenas 2 años después renació como el Enterprise CVN-65. Hoy en día, el más reciente Enterprise tiene ya casi 50 años, pero sigue siendo la misma pieza clave de la flota que fue cuando apareció como un baluarte contra la Unión Soviética en plena escalada de la Guerra Fría. Fue el primer buque que demostró la asombrosa capacidad del poder nuclear en combate.
y ha navegado mucho ya desde sus inicios. Todo empezó en realidad en 1955, cuando Dennis Wilkinson, el capitán del Nautilus, el primer submarino nuclear, envió su famosísimo mensaje: potencia nuclear en curso. Y el Nautilus fue un éxito tal que el almirante Arlick Buer, que era el jefe de operaciones navales y un hombre muy sabio y un gran líder, dijo que la energía nuclear era el futuro y que quería que se construyera un portaaviones de propulsión nuclear. Votado en el año 1961, el CVN-65 empequeñece en todo a su predecesor. Mientras el CV-6 tenía 242 metros de eslora, el CVN-65 llega a los 330. Las 19.800 toneladas que desplazaba el CV-6 son una mínima parte de las asombrosas 85.600 toneladas de desplazamiento del nuevo portaaviones. La idea de poder instalar un sistema de propulsión en un buque que pueda hacerlo funcionar durante 10, 15 o 20 años sin necesidad de repostar, desde el punto de vista militar, es fenomenal. En un barco de propulsión convencional, una gran parte de su espacio debía dedicarse a almacenar el fuel destinado al funcionamiento de los motores del propio buque. Con la propulsión nuclear, los diseñadores pueden dedicar aún más espacio a otros elementos más propios de la actividad bélica. Supuso una revolución en la construcción naval y costó más de 451 millones de dólares de la época. Y como fue tan caro, la Armada decidió no hacer más. A mitad de la década de los años 1960, el Enterprise se topó con su mayor desafío. Con la escalada bélica en Vietnam, los Estados Unidos se enfrentaron a una guerra aérea en una costa tan alargada que los aviones de las bases terrestres norteamericanas del sur no podían alcanzar objetivos tan lejanos, de modo que hacían falta portaaviones frente a la costa del norte. Llegó la voz de que las cosas no iban bien en Vietnam, así que el jefe de operaciones navales, el almirante McDonald, dijo que había que mandar al Enterprise, porque era el buque más potente de la flota. El almirante McDonald fue muy inteligente enviando al Enterprise al combate, pues allí se podía medir la enorme mejora del rendimiento del buque en una situación de la vida real, en vez de tener que hacerlo por medio de analistas de sistemas en situaciones inventadas. Se aprovecharon de lo que el Enterprise podía ofrecer, que era una cubierta mayor y la posibilidad de llevar un 90% más de fuel de aviación y un 50% más de munición para los aviones que el América, el más reciente buque de propulsión convencional. Así que cargaron el portaaviones con 2 escuadrones de Phantom F-4 y 4 escuadrones de Skyhawks A-4. Y el 2 de diciembre de 1965, el almirante envió un mensaje al secretario de la Armada que decía: tengo el honor de informarle de que el primer buque de guerra de propulsión nuclear de la historia de los Estados Unidos ha realizado operaciones de combate. El 3 de diciembre, el Enterprise lanzó 164 salidas en un día, que fue la mayor cantidad de salidas de combate que se habían realizado nunca desde ningún barco. Y aún hoy es un récord que sigue imbatido. Pero el Enterprise descubriría pronto que las nuevas capacidades que la tecnología hacía posibles tendrían también un coste humano. Una noche no pude ver bien lo que estaba haciendo y quedé atrapado entre 2 cabos. Me quedé enredado allí y no podía salir. Teníamos una linternita con una lente roja y me puse a moverla para avisar de que estaba allí abajo atrapado, cuando ya estaban poniendo el motor del avión a toda potencia. Si no me hubieran visto y hubieran venido a socorrerme, habría salido volando con el avión y habría sido mi fin.
Pasábamos 8, 9, 10 o 12 meses en el mar, durante los que volábamos 30 días seguidos. Después de 2 semanas, la gente empieza a estar molesta. Empiezan a mostrarse malhumorados. Y pasadas 3 semanas aparecen las primeras peleas. Tras la 4ª semana hay auténticos problemas. Pero lo que se suponía que iba a ser el último portaaviones nuclear de la Armada impresionó a los mandamases del Pentágono. El Enterprise había cubierto sus expectativas, pero el calvario de Vietnam estaba lejos de terminarse. A principios del año 1966, el Enterprise estaba en Yankee Station, la sección más septentrional del grupo de batalla de la Armada estadounidense que realizaba misiones aéreas al interior del continente. Nos preparamos en Vietnam del Sur trabajando conjuntamente con el gobierno subvietnamita y con el ejército norteamericano. Y después nos desplazamos hacia el norte, a Yankee Station, y enseguida tuvimos nuestro primer ataque alfa, que fue un gran ataque contra una planta eléctrica a las afueras de Dong Hai, seguido de un segundo ataque alfa contra el puente de Haidong, que estaba en los alrededores de Hanoi. Las bombas llegaban del buque de abastecimiento en helicópteros que las depositaban sobre cubierta y después se cargaban en los aviones. Y aquello era una pesadilla logística. Los militares nunca se dieron cuenta del enorme incremento de potencia de fuego que supuso la propulsión nuclear. 2 minutos antes de despegar ponían el reactor nuclear a tope y el Enterprise se ponía como una lancha rápida. La popa se hundía, la proa se elevaba y aceleraba. Cuando llegaba a los 30 o 35 nudos, el morro descendía. Todo eso se hacía en 2 minutos y ningún otro barco podía hacer nada parecido. Pero el Enterprise tenía también sus puntos vulnerables. Incluso hoy en día, las tripulaciones se preparan continuamente para combatir la peor pesadilla de un barco, un incendio. Si tuviéramos un incendio o entráramos en situación de combate, no habría diferencia entre lo que verían aquí en una situación simulada. Ninguna diferencia. Pero el 14 de enero del año 1969, la mayor prueba de fuego del Enterprise amenazó con superar con creces toda su preparación y entrenamiento. El Enterprise prepara apresuradamente su cubierta de despegue durante una inspección rápida de acondicionamiento frente a Hawái. A gran velocidad, se van amontonando unos junto a otros en la parte trasera de la cubierta de despegue los aviones cargados de munición y artillería y completamente llenos de fuel. Esperan detrás de las catapultas para que puedan ser lanzados en intervalos de segundos antes del regreso de los aviones. Un tractor se acercó demasiado a uno de los tanques de misiles de los de 10 o 12 centímetros y el escape de la turbina quedó demasiado cerca de aquellos y sobrecalentó las cabezas de guerra y acabaron explotando. Estas son cabezas de 12 centímetros. 4 de ellas estallaron al mismo tiempo. La temperatura de la explosión alcanzó los 6000 grados. Nosotros estábamos allí de pie con la manguera intentando hacer algo, y todos los aviones quedaron dañados y agujereados por los primeros misiles que explotaron.
y el fuel que se estaba derramando por toda la cubierta se prendió. El capitán del barco intentaba hacer que virara para ponerlo contra el viento, para mandar las llamas a popa, y eso hizo que el humo se elevara cubriendo el sol. Parecía el día del juicio final. Todo estaba negro y oscuro. Y entonces empezaron a explotar las bombas. Cuando las bombas explotaron, cayeron sobre el barco y afectaron seriamente a las bocas de incendio. Las bocas y las mangueras estaban muy dañadas y la gente tenía que llegar desde sus posiciones de combate entre el humo y el fuego y hacer algún tipo de empalme para poder llevar agua a la cubierta de vuelo. En la explosión de las bombas hubo 3 fases bien distintas. Primero el destello. Después una oleada de metralla. Y al final el sonido con una fuerza que me golpeó como el martillo del Thor. Vimos cómo venían las llamas barriendo la parte de debajo de un F4 que estaba a nuestro lado. Y estábamos intentando contener las llamas con lo que podíamos, pero no había forma de detenerlas. Y vi cómo aquellas llamas se metían bajo el F4, que tenía bombas de 220 kilos. Y tú estás atrapado allí, no puedes hacer nada más. No se puede retroceder. Al mojar el agua las bombas se produjo un vapor terrible. Y estuvimos allí hasta que se disipó. De no ser por la fuerza de la explosión, las llamas nos habrían superado. Pero la explosión liquidó en parte las llamas hasta el punto de que les costó un rato recuperar su intensidad. Pero ahora caían todos aquellos trastos del cielo. Hablo de piezas de motor, ruedas y de todo que llovían sobre cubierta. Los A7 tenían cañones de 20 milímetros y todo aquello estaba explotado y se desparramaba por cubierta con todas las balas impactando en todas partes. Rebotaban por la cubierta de vuelo. Y entonces explotaron sucesivamente 3 misiles de un A7 en la zona de estribor. Pensábamos que íbamos a perder el buque. Y los barcos que venían con nosotros, nuestros destructores escolta, también pensaron que el Enterprise iba a irse a pique. Pasaron unos 20 minutos hasta que la munición dejó de explotar. Así que tuvimos unos 25 minutos con 18 detonaciones. Algunas de ellas solo con segundos de distancia. Algunas con 1 minuto y medio de intervalo. Cuanto más tiempo había entre explosiones, más gente se había acercado allí. Después de que los misiles hubieran explotado y dejaran de hacerlo, apagar aquel incendio fue pan comido. La Armada sabía que todo el mundo tenía que ser bombero porque aquellas cosas podían pasar. Y había que estar preparado para ello. Sabíamos dónde estaba el material porque nos habíamos entrenado para eso. Sabíamos conectar aquello y resolver la situación. Se produjeron 18 detonaciones. 15 aviones quedaron destruidos. Murieron 27 hombres y alrededor de 343 resultaron heridos. Cuando hablamos de cifras de muertos es posible que resulten demasiado frías y que sea inútil. Pero uno de aquellos hombres fue Paul Akers. Un chaval de solo 18 años que fue la persona más joven que murió aquel día. Tuvo que volver al barco unos días antes de Navidad y su madre y su familia dijeron que guardarían el pavo en el frigorífico y que cuando volviera se lo comerían cuando se volviera a reunir la familia. Yo llegué a conocer a la madre del chico 30 años después y la llevé al lugar en el que había muerto su hijo. Y me dijo que el pavo de Navidad seguía en el congelador esperando a que él volviera. Habiendo sobrevivido al equivalente de un devastador ataque en tiempos de guerra, la dureza del Enterprise y su tripulación le permitieron estar de nuevo en acción solo 3 meses después.
De vuelta al combate, tras haber sido reparado de su desastroso incendio de enero del 69, el Enterprise comenzó una serie de 7 angustiosos despliegues en la guerra aérea sobre Vietnam. Del 69 al 73, forma parte de una fuerza de portaaviones que lanzan miles de salidas contra la artillería antiaérea, misiles tierra-aire y los cazas de la defensa aérea norvietnamita. Durante su servicio en la guerra de Vietnam, el Enterprise lanza miles de salidas de combate, perdiendo varios aviones y miembros de la tripulación. Sus pilotos lo pagaron caro. Me derribaron en mi salida número 80, un día o dos antes de tomar el mando del escuadrón, y terminé siendo un prisionero de guerra. Me habían alcanzado y perdí el control. El avión estaba en llamas. Y yo seguía ascendiendo, pensando en cómo podría eyectarme y caer al agua para que me recogieran allí. En aquel momento desconecté para pasar al control manual, pero perdí completamente el control del avión. Solamente podía eyectarme. Salí despedido a 465 nudos de velocidad y perdí el conocimiento. Resulté herido y me capturaron. Me llevaron a un pueblecito y me quitaron todo lo que tenía, incluidos el reloj y mi anillo de casado. Y oí que alguien decía: no vas a morir hoy, perro yanqui. Vas a ir a Hanoi. Y aquel fue el primero de 2.552 días, que fueron a peor a medida que pasaba el tiempo, como se pueden imaginar. El rendimiento del Enterprise atrajo la atención del secretario de Defensa Clark Clifford, que transforma la posición del departamento sobre los buques caros. La Armada se decantaría por la energía nuclear para todos sus nuevos portaaviones. En los años posteriores a Vietnam y tras la Guerra del Golfo del 91, la época de actividad bélica del Enterprise parecía haber quedado atrás. Había vuelto a sus tareas de vigilancia en el Golfo Pérsico cuando su mundo y el nuestro cambió. Es el 11 de septiembre del año 2001. La mañana del 12 de septiembre teníamos 2 portaaviones con sus escoltas habituales, listos para luchar en la costa sur de Pakistán. Fue la primera vez en que en nuestros portaaviones estábamos más preocupados por nuestras familias que estaban en casa que ellas por nosotros. Le dije a la tripulación que la última vez que atacaron a nuestro país por sorpresa en la Segunda Guerra Mundial, el USS Enterprise fue el primer buque de la Armada norteamericana que devolvió el golpe a nuestros enemigos. Ahora tendríamos la oportunidad de hacer exactamente lo mismo, haciendo historia. La tarde del 7 de octubre, el USS Enterprise se une a otros portaaviones para comenzar las represalias atacando a Afganistán, donde lanzaron bombas que llevaban desagradables mensajes de la tripulación. Fue un privilegio estar en el extremo puntiagudo de la lanza, por así decirlo, y poder tener la oportunidad de realizar un ataque por la libertad y por nuestro país. A finales de octubre terminan las operaciones militares del Enterprise en el Golfo y emprende el largo camino a casa
sin saber nada de la increíble bienvenida que le espera. Siempre es un acontecimiento emocionante la vuelta a casa de un portaaviones, pues son entre 5 y 6 mil marineros y sus familias en los muelles. Fue un privilegio asistir a aquello que era como entrar en un estadio de fútbol lleno de gente, una gran multitud que aclamaba al barco cuando atracó. El Enterprise sigue ahí fuera. Ha hecho 2 despliegues desde que yo soy su comandante. Es cierto que esta plataforma debe de estar cansada, vieja y obsoleta, pero una de las cosas buenas de los portaaviones es que pueden renovarse y modernizarse. Y cada buque sale con el equipamiento más actual que se renueva constantemente. Pero el verdadero armamento del CV-65 es humano, como en la época del CV-6. Los jóvenes tripulantes no olvidan ni por un segundo que su trabajo en el Enterprise está estrechamente relacionado con el de los demás y podría provocar un desastre en un momento. Deben vérselas con reactores nucleares aterrizando a 160 nudos en noches sin luna. Mares muy movidos, ráfagas huracanadas de motores a reacción, cables sometidos a miles de kilogramos de una presión letal, océanos de fuel de aviación y toneladas de bombas y misiles. La tripulación de este barco sabe cuál es el precio de cualquier mal cálculo o error. Y esa es una responsabilidad muy grande. Yo soy el capitán Ryan Souf, jefe del vuelo del USS Enterprise. Habrán oído que los jefes de vuelo son gruñones y están siempre enfadados. Dormimos 3 o 4 horas diarias, así que es normal. A la hora de hacer despegar aviones, no hay en el mundo ninguna cubierta tan rápida como la del Grane. Si el avión debe estar en el aire a 1300, yo le garantizo que lanzados con nuestras catapultas se pondrán a esa velocidad. Yo quiero garantizar que hacemos todo con absoluta seguridad en la cubierta de vuelo. Si alguien hace alguna estupidez, no seré amable con él. No me preocupa herir los sentimientos de nadie. Prefiero conservar sus vidas. El Enterprise lleva en servicio 45 años. Es el periodo más largo en el que un barco ha llevado ese nombre. Y se espera que siga en funcionamiento otros 5 años. ¿Qué va a suceder con este Enterprise? ¿Qué le deparará la historia una vez quede fuera de servicio? Cuando eso suceda, habrá que retirar los reactores. Y eso provocará la destrucción del buque. Se ha debatido la idea de convertirlo en museo, pero es poco probable que pueda hacerse por el modo en que hay que sacar los reactores. Puedo decirle que el Enterprise es especial, y siempre lo será. Haber tenido el privilegio de mandarlo quedará grabado para siempre en mi corazón. Cualquier capitán de cualquier barco o servicio, en cualquier armada, sea hombre o mujer, tiene que querer a su tripulación. Si no, no hará el trabajo de la manera correcta. Es duro dejar atrás algo así, es como dejar a tu propia familia. No hay nada en las toneladas de acero del Enterprise que lo hagan especial. Son los hombres y mujeres que sirven en él los que le dan su alma. Desde el primer momento en el que suben a bordo hasta el día de su muerte, perdurará ese inexplicable lazo que une al hombre y al barco.